En esta preciosa mañana, jueves 2 de noviembre del 2017. Buenos días también a los que nos siguen por las redes sociales, por Facebook Live. Le damos la bienvenida en este día. Estamos agradecidos de su sintonía en esta mañana, contentos con lo que Dios está haciendo y lo que Dios hace en nuestras vidas y esta preciosa oportunidad de compartir su palabra a través de este bloque Caminando con Dios, que se transmite de lunes a viernes de 6 a 12 del mediodía y por Radio Universal 650 AM. Y en este espacio, después de la redención, la vida es adoración. Sean bienvenidos en esta mañana. Está con ustedes el pastor Gabriel Vera. En esta mañana estaremos compartiendo el Salmo 5. Recordemos que este espacio, después de la redención, la vida es adoración. Es una aplicación práctica al creyente contemporáneo, al cristiano contemporáneo del libro de los Salmos. Así que leemos en el Salmo 5 y le pedimos que nos acompañe escuchando, y si tiene como leerlo, le animamos a que lo haga. Escucha, oh Jehová, mis palabras, considera mi gemir. Está atento a la voz de mi clamor, Rey mío y Dios mío, porque a ti oraré. Oh Jehová, de mañana oirás mi voz, de mañana me presentaré delante de ti y esperaré. Porque tú no eres un Dios que se complace en la maldad, el malo no habitará junto a ti. Los insensatos no estarán delante de tus ojos. Aborreces a todos los que hacen iniquidad. Destruirás a los que hablan mentira. Al hombre sanguinario y engañador abominará Jehová. Mas yo, por la abundancia de tu misericordia, entraré en tu casa. Adoraré hacia tu santo templo en tu temor. Guíame, Jehová, en tu justicia. A causa de mis enemigos, endereza delante de mí tu camino. Porque en la boca de ellos no hay sinceridad, sus entrañas son maldad. Sepulcro abierto es su garganta, con su lengua hablan lisonjas. Castígalos, oh Dios, caigan por sus mismos consejos, por la multitud de sus transgresiones, échalos fuera, porque se rebelaron contra ti. Pero alégrense todos los que en ti confían, den voces de júbilo para siempre, porque tú los defiendes. En ti se regocijen los que aman tu nombre, porque tú, oh Jehová, bendecirás al justo, como con un escudo los rodearás de tu favor. Este salmo es una oración, y recordemos que un salmo es un canto con acompañamiento musical con fines de alabar a Dios. También es una oración igual que los salmos 3 y 4 y va junto con los salmos 3 y 4. Este salmo es un salmo imprecatorio. El primero del grupo de los imprecatorios, y la palabra imprecatorio implica o denota un deseo de que alguien reciba un daño o una desgracia. Los imprecatorios son los salmos más fuertes porque expresan un sentimiento fuerte que aparenta vengativo contra los enemigos. Este salmo aparentemente va en el mismo orden de los salmos 3 y 4. Asimismo, fue el Salmo 3 escrito, luego se cree que siguió el Salmo 4 y luego el Salmo 5. No todos los salmos están en orden cronológico. Un ejemplo de ellos es que el salmo más antiguo es el Salmo 90 y está en número 90. Pero aquí vemos, hermanos, como este salmo, que sigue los salmos anteriores, aparenta que fue escrito durante un periodo de unas 24 horas. El salmista David fue destituido, derrocado, le dieron un golpe de estado, su propio hijo sale huyendo por Absalón y por más de 24 horas anda sin un descanso completo.
finalmente se acuesta y despierta tranquilo, según el Salmo 3, donde él mismo revela por la inspiración de Dios: yo me acosté y dormí y desperté, porque Jehová me sustentaba. Luego se cree que la misma noche siguiente, Dios le guía a decir en el Salmo 4, el verso 8, en paz me acostaré y asimismo dormiré, porque solo tú, Jehová, me haces vivir confiado. Y con estos dos salmos anteriores, los salmos 3 y 4, dos excelentes salmos, parecía que David había ganado la batalla. De hecho, ya la estaba ganando, pero la guerra no había terminado. Aquí en el Salmo 5 se levanta otra mañana, despierta y todo continúa. Hermanos en Cristo que nos escuchan, hermanas, recordemos que la guerra no ha terminado. El enemigo sigue atacando. Muchas veces nos pasa en muchas situaciones, pero le voy a poner un ejemplo de la iglesia. En la iglesia, los pastores, en algunos momentos pensamos que tenemos un sosiego, que todo está bien, pero de repente aparece una situación porque las batallas siguen. Así puede pasar en los hogares cuando pensamos que todo está bien. Se puede levantar una situación que tenemos que resolver, ya sea con nuestros hijos o con cualquier otra cosa. La vida cristiana es una batalla espiritual. El enemigo le ha declarado la guerra a Dios y como él no puede contra Dios, pelea contra su pueblo. Los enemigos de Dios son nuestros enemigos. Por lo tanto, el adversario y los adversarios y las adversidades nos causan sufrimientos, como vemos en este salmo, especialmente en los versos 1 y 2. El enemigo quiere destruirnos en la batalla, quiere amargarnos la vida, quiere humillarnos, pero Dios nos respalda en la batalla, para que podamos estar seguros, alegres, jubilosos y regocijados en medio de la guerra espiritual. Contar con el respaldo de Dios nos da la oportunidad de estar contentos en medio del llanto. Eso es lo que vamos a ver en este Salmo 5. Contar con el respaldo de Dios nos da la oportunidad de estar contentos en medio del llanto. Vamos a tener un momentito de oración. Padre, te damos gracias, Dios Todopoderoso, en este día. Gracias por la oportunidad de poder compartir tu palabra, de poder compartir los salmos que son de tanta ayuda, de tanta bendición a mi vida para muchos. Gracias, Señor, por lo práctico que son los salmos para el diario vivir. Nos ayudan a tener los pies puestos sobre la tierra y nuestras mentes, Señor, en tu palabra, en ti, viviendo una vida de adoración. Te damos las gracias, Señor, te pedimos que nos guíes, que hables los corazones como solo tú puedes hacerlo. Edifica a los creyentes, convence a los incrédulos, Señor, y sobre todo que tú seas glorificado. Obra y habla como solo tú puedes hacerlo, en el nombre que es sobre todo nombre, el nombre todopoderoso de tu Hijo Jesucristo. Amén. Contar con el respaldo de Dios nos da la oportunidad de estar contentos en medio del llanto. Nosotros podemos contar con Dios. Y aquí vemos 5 áreas en las cuales podemos
contar con Dios. La primera es que los creyentes podemos contar con la respuesta de Dios. Los creyentes podemos contar con la respuesta de Dios, versos 1 al 3 del Salmo 5. Dice, escucha Jehová mis palabras, considera mi gemir. Está atento a la voz de mi clamor, Rey mío y Dios mío, porque a ti oraré. Oh Jehová, de mañana oirás mi voz, de mañana me presentaré delante de ti y esperaré. En el final de esta introducción a la oración, el salmista dice, esperaré. En medio de sus dificultades, sus llantos y su llanto, él iba a esperar la respuesta de Dios. Él sabía que Dios respondería. Él contaba con la respuesta de Dios y dice, escucha, Jehová, mis palabras. Escucha, Jehová, mis palabras. Hay preferencias cuando oramos. Mi preferencia para orar es hacerlo en mi mente. Otros prefieren orar en voz alta. Y ambas maneras tienen sus ventajas. Sin embargo, si usted acostumbra a orar como yo lo hago en la mente, me refiero a no hacerlo en voz alta, es necesario que en ocasiones oremos en voz alta. Aquí el salmista dice, escucha Jehová mis palabras. Orar en voz alta, entre todos los beneficios que tiene la oración, sobre todo que es estar cerca de Dios y la comunión con Dios, que es mucho más importante que nuestras peticiones, también nos ayuda a sacar de nuestro corazón todos nuestros sentimientos negativos o todos esos malos sentimientos, todas esas intrigas que tenemos en nuestros corazones, todos esos sentimientos que vienen como resultado de la especulación y los prejuicios. Nosotros no debemos decirlo a la gente porque no van a ayudar, van a empeorar las situaciones, pero podemos descargarlos con nuestro amigo más íntimo de confianza, que no se lo va a contar a nadie, que es nuestro Dios. Ahí en voz alta podemos decirle a Dios todo lo que pensamos y todo lo que creemos, y sobre todo pedirle a Dios que nos ayude a quitar los prejuicios, las especulaciones de nuestras vidas, para que nos aclare la mente. Escucha, oh Jehová, mis palabras, considera mi gemir. Mira mi aflicción. Estoy gimiendo. Un llanto, un lloro, un grito indecible. No puedo más. Señor, estoy afligido. Está atento a la voz de mi clamor, sigue diciendo la palabra. Estoy sufriendo, estoy llorando, estoy dolido. Mi clamor tiene una voz, está atento a la voz de mi clamor. Mis dificultades hablan por sí mismas. Estoy siendo perseguido por las circunstancias, por las adversidades, por los seres queridos que amo. El salmista estaba siendo perseguido por sus hombres que antes eran de confianza, por su propio hijo. Pero en este mismo sufrimiento, en el verso 11 vemos que Dios les revela que se alegre, que se regocije, que esté jubiloso. Gloria a Dios, hermano, hermana, porque podemos tener contentamiento en una vida de sufrimientos. Rey mío y Dios mío, sigue diciendo,
el verso 2. El rey se supone que tenía que escuchar el clamor de los ciudadanos. ¿Y quién más para saber esto que el rey David? Aquí él llama a Dios, Rey mío y Dios mío. A Dios como rey, el rey del rey, el rey de reyes, el rey de David, el rey. De esta manera, entonces, él sabiendo lo que es un rey, se somete al gran rey, al rey de reyes y señor de señores, como soberano y acepta lo que le está sucediendo. Estamos hablando de un hombre que está sufriendo, que estaba en un palacio, que está acostumbrado a reinar, a mandar, a estar cómodo, guardado, custodiado. Sin embargo, él reconoce a Dios como rey en esa situación. Por lo tanto, se somete a su soberanía y acepta lo que está sucediendo en su vida. Conocer, entender y confiar en la soberanía de Dios cambia nuestras vidas para bien y nos permite vivir una vida de descanso, de gozo, de alegría en medio del llanto. El salmista dice: oh Jehová, de mañana oirás mi voz, de mañana me presentaré delante de ti y esperaré. ¿Por qué se podía él presentar delante de Dios? Bueno, solamente viendo estos tres salmos, el Salmo 3, el Salmo 4 y el Salmo 5, que van corridos en la misma situación, podríamos decir que el salmista pensó: ya tú me has dado buenas noches, porque yo me acosté y dormí y desperté, dijo la mañana anterior, porque Jehová me sustentaba. Por lo tanto, la siguiente noche dijo: en paz me acostaré y asimismo dormiré, porque solo tú, Jehová, me haces vivir confiado. Señor, ya tú me has dado buenas noches, pero ayúdame a no preocuparme. En vez de preocuparme, ayúdame a poner todo en tus manos cuando me levante. ¿Qué cosas tú y yo tenemos que hacer hoy? ¿Qué cosas nos preocupan a nosotros hoy? ¿Qué cosas tenemos que hacer? Algunos nos espera un largo día. No sabemos a qué hora vamos a regresar. Sabemos que va a ser tarde, quizás en la noche. Posiblemente ya no veamos más a nuestra familia en el resto del día. Cuando regresemos van a estar durmiendo. Nos preocupa que nuestros hijos estén creciendo y no lo podamos ver. Nos preocupa esa situación. Nos preocupa algunas cosas que tenemos que hacer en la casa. Nos preocupa algunas cosas que tenemos pendientes en la iglesia. Nos preocupa algún reto que tenemos en el empleo. Dejemos que Dios escuche nuestra voz. Oh Jehová, de mañana oirás mi voz. De mañana me presentaré delante de ti y esperaré. La palabra de Dios nos dice que por nada estemos afanosos, sino que sean conocidas nuestras peticiones delante de Dios con toda oración y ruego. Que en esta mañana y todas las mañanas, todas las preocupaciones con las que nos levantamos, podamos ponerlas en las manos de Dios. De mañana me presentaré delante de ti. Esta palabra presentar o presentaré significa poner en orden. Se usaba para poner en orden el sacrificio. En la mañana lo primero, que debemos hacer es ordenar nuestra vida, poniendo todo en orden en las manos de Dios.
De mañana me presentaré delante de ti y esperaré. Eso es adoración. ¿Esperar qué? Que Dios responda, que nos dé respuesta, esperar que Él tome el control, esperar que Él haga las cosas como son. Podemos contar con la respuesta de Dios porque Él nos respalda en nuestras batallas espirituales. Contar con el respaldo de Dios nos da la oportunidad de estar contentos en medio del llanto. Así que los creyentes podemos contar con la respuesta de Dios, pero también los creyentes podemos contar con la realidad de Dios. Los creyentes podemos contar con la realidad de Dios. Versos 4 al 6. Porque tú no eres un Dios que se complace en la maldad. El malo no habitará junto a ti. Los insensatos no estarán delante de tus ojos. Aborreces a todos los que hacen iniquidad. Destruirás a los que hablan mentira. Al hombre sanguinario y engañador abominará Jehová. Podemos contar con Dios tal y como Él es. Él no es un Dios que se complace en la maldad, dice la palabra aquí. Los malos no estarán con Dios, ni están con Dios. Dios aborrece el mal y Él no va a permitir que los pecadores se burlen de nosotros para siempre. Pero un paréntesis aquí. La Biblia dice que no hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Realmente todos somos malos. Pero cuando venimos a Cristo, Dios nos perdona, nos declara inocente, perdona nuestros pecados y nos hace justos. Y no solamente nos declara justos, o sea, inocentes, sino que también nos hace justos. Y ese sentir de justicia es imputado en nosotros. Y ahora nosotros podemos hacer lo correcto en Cristo. Así que cuando Dios se refiere a los malos, se refiere a aquellos que no tienen a Dios, a aquellos que no tienen a Cristo, a aquellos que no han nacido de nuevo. Y ellos serán destruidos. Dice la palabra de Dios en el verso 6, que Dios destruirá a los adversarios, o enseña la palabra de Dios, que Dios destruirá a los adversarios, y por lo tanto también serán destruidas las adversidades. No son eternos los adversarios, no son eternas las adversidades, no durarán para siempre. Un día van a terminar. Los que hablan mentira dejarán de hablar mentira, porque Dios los destruirá. Aquellos que quieren engañar a otros, ¿recuerdan cómo fue que Absalón se robó el corazón del pueblo? Cuando alguien iba a quejarse, él se paraba en la puerta y decía, si yo fuera el rey, yo te escuchara. Así hay personas que andan por debajo, por debajito, con palabras lindas, con la intención de robar el corazón. Y así, hermano, hermana, hay personas con la intención de dividir la iglesia. Por debajo, con palabras dulces, con palabras lindas. Ay, si yo fuera el pastor, o el pastor debería hacer esto, el pastor debería hacer aquello, el pastor tiene que decir esto, el pastor tiene que anunciar aquello, y van donde los demás hermanos de la iglesia con esa intención. Y van creando división, creando un falso liderazgo no establecido por Dios.
Y ahí empezaron a hablar mentiras, a divulgar calumnias. Y así pudieron quitar el corazón del pueblo tras David y luego derrocarlo, darle este golpe de estado. Destruirás a los que hablan mentiras, dice el verso 6, los que inventan calumnias. Hay personas que tienen el coraje y la cachaza de inventarse algo de alguien y decirlo como si ellos mismos lo hubiesen visto, estando ellos seguros de que es mentira, pero tan seguros como están de que es mentira, ellos hablan que es cierto. Hermano, hermana en Cristo, amigo que nos escucha, a veces tú y yo no inventamos la calumnia, pero caemos en la trampa de propagarla. ¿Y cómo podemos nosotros caer en la trampa de propagar una calumnia? Bueno, alguien me dice algo y yo lo digo para adelante, pero yo no sé si es cierto. ¿Te escucha? Viene una persona, ve una hermana de la iglesia que quizás tiene algún problema de tiroides y ha aumentado algunas libras. Y alguna hermana supone que está embarazada. Y viene y le dice a la otra que la hermana Juanita está embarazada. Así que la hermana Miguelina, que escuchó a Rosa que le dijo que la hermana Juanita está embarazada, se lo dice al hermano Miguel. El hermano Miguel se lo dice a otro hermano. El otro hermano se lo dice al pastor. El pastor lo anuncia en la iglesia. Pero la hermana no estaba embarazada. Y encima de todo, la hermana no es casada. Tampoco piensa casarse por el momento. Y se ha inventado una gran calumnia. El primero no se la inventó con el propósito de hacer daño. Sin embargo, cayó en juicio como resultado de su prejuicio. La especulación lo dio por cierto y los demás lo fueron dando por cierto y diciéndolo en adelante. En los Salmos más adelante vamos a ver que una de las armas más poderosas del enemigo es la calumnia. Es un arma destructiva. Y tenemos que tener cuidado antes de repetir las cosas porque le podemos hacer demasiado daño a las personas. Y luego con el simple hecho de echar para atrás o pedir perdón, la herida que queda es muy grande. Una manera de parar el chisme y la calumnia es que esa persona pueda decirnos a nosotros y a la persona de quien está hablando juntamente lo que está diciendo. Un ejemplo de esto es que si el pastor Cifrido me dice algo del pastor Agüero, yo le digo, ¿tú estás seguro de eso? Sí, yo estoy seguro. Pues vamos a hablar con el pastor Agüero. Entonces hablamos los tres juntos. Si el pastor Cifrido no está de acuerdo en que hablemos él, el pastor Agüero y yo, posiblemente lo que él está diciendo no es verdad. O empiece a decirme, bueno, lo que pasa es que eso no fui yo. Eso me lo dijo el pastor Víctor. Entonces le preguntamos al pastor Víctor y él dice, no, eso fue el pastor Javier. Y así vamos llegando y escuchando, y pongo el ejemplo de los pastores y estos hombres de Dios, porque gracias al Señor, entre nuestro grupo no se da este problema del chisme ni la calumnia, que Dios nos ha permitido irlo aprendiendo. Pero le pongo el ejemplo, hermanos, porque eso es una manera de nosotros parar el chisme en la iglesia y de parar las calumnias. Es una manera bíblica también, porque Dios nos manda a hablar con el hermano directamente
y si no hablar con otro, pero ya como estaría involucrado una tercera persona, las tres personas deben hablar de esa manera. Hermanos, por razones del chisme, de la calumnia, de la mentira, el corazón del pueblo se le había robado y aquí es quitado del reinado el salmista David. Usted y yo no podemos repetir a alguien porque alguien lo dijo. Alguien quien quizás no tiene datos de primera mano y cuando usted lo cuestiona, dice que lo escuchó. O alguien que no tiene ni siquiera el testimonio correcto. En un juicio se toma en cuenta la vida de los testigos, porque eso tiene mucho peso. Y usted y yo debemos hacer juicios basados en evidencias, no en conjeturas. Y tenemos que tomar en cuenta quién es que nos dice las cosas. Asimismo, hermano, apliquemos esto a la era en que vivimos. Mire, de verdad que yo me asombro de ver tantos hermanos y tantas personas que aparentan ser inteligentes y maduras reenviando mensajes por las redes sociales. Usted no sabe de dónde vino, ni quién lo mandó. No reenvíe un mensaje de que están regalando compras en un supermercado, porque ahora mismo están dando compras en el supermercado tal. Y usted le pregunta, hermano, hermana, ¿cómo lo sabe? Ah, eso me lo mandó el pastor fulano. Usted le pregunta al pastor, eso me lo mandó tal persona. Y a veces nosotros, porque es una persona de confianza, lo reenviamos. Pero cuando usted cuestiona a esa persona de confianza, le dice que se le envió otra de confianza, y al otro de confianza se le envió otro de confianza, y andan muchas mentiras. Más del 90% de estas cadenas y cuestiones que envían por las redes sociales, yo no la creo, y usted puede estar seguro de que conmigo se terminan. Al menos que yo entienda que es de una fuente oficial, o al menos que en algún momento tenga algún desvío y me equivoque. Pero también con eso tenemos que tener cuidado, no anden enviando todo para adelante, eso deja mucho que decir de usted y de mí, como si no tenemos discernimiento alguno, y mandando cuestiones. Cuando usted vea algo y usted no esté seguro, usted lo toma, ya que usted está usando redes sociales, debe aprender a usarlas. Copia eso y lo busca en un buscador, el más común es el de Google, y ahí le va a aparecer la noticia. A veces andan, oren por esta niña que está desaparecida, usted lo busca y es en otro país. Y ya pasó hace 3 o 4 años y ya la encontraron, gracias a Dios. Usted está pidiendo oración o con este momento o que la policía dijo. Hace un par de meses, no sé quién se lo inventó, para mí pudo haber sido cualquier sin oficio, pero también pueden ser las mismas tiendas que tenían una sobrepoblación y querían vender, de que la MED iba a empezar a detener a aquellos que no andaban con el botiquín y los productos, ¿verdad?, por decirlo así, de primeros auxilios que debemos tener todo en el vehículo. A mí me sirvió para recordarme que no lo tenía. Y cuando fui al supermercado no había en ningún lugar, porque eso se empezó a regar. Y dije yo, esto tiene que haber sido una tienda de esta que se lo inventó yo de manera de broma. Pero hayan sido ellos o no, le conviene. Y no lo dudo en un país como este, porque desde los tiempos del presidente Balaguer, según me cuentan, era así. Cuando el pollo estaba caro, se inventaban que tenía gusanos y bajaba el pollo. Así que tengamos cuidado con esto, hermanos. Dios va a destruir, dice el verso 6, al hombre sanguinario, engañador, el que anda engañando.
Dios destruirá a los que nos hacen daño con sus bocas, a los que nos andan engañando. Nosotros aquí en este país, en la República Dominicana, lamentablemente vivimos en medio de la cultura del tigueraje. Como lo dice la Biblia, engañando y siendo engañados. El grande engaña al más pequeño y el más pequeño engaña a otro más pequeño y nos vamos engañando. Una de las modalidades que hay de engaño en este país son las ventas de los proyectos de apartamentos, de casas, donde te venden un sueño, pero te entregan una pesadilla. Pero si esas personas no se arrepienten, serán destruidos, porque Dios va a destruir a los que hablan mentira, al hombre sanguinario y al engañador. Y dice que Dios los abomina, los aborrece. Gracias le damos a Dios en esta mañana por su palabra. Y vemos también aquí el pastor Daniel Martínez, que está en sintonía con nosotros. Gracias al pastor Daniel Martínez por su amistad, su seguimiento al programa. El hermano Osvaldo Payán, un fiel seguidor de este programa y uno de quienes nos animó a que prontamente tengamos este programa al aire, no solo por Caminando con Dios, sino también por Facebook Live. Dios no solo aborrece sus pecados de estas personas, vemos aquí en el verso 6, sino que también un día mostrará aborrecimiento por los que practican tales pecados, condenándolos eternamente por haberle rechazado. A Dios le da asco la mentira, la calumnia, el chisme, la muerte violenta, los hombres sanguinarios y el engaño. Dice la Biblia en Proverbios 1, hijo mío, si los pecadores te quisieren engañar, no consientas. Hermanos, Dios nos ha dado discernimiento suficiente. Dios nos ha dado la mente de Cristo. Nosotros no debemos dejarnos engañar de nadie y seguir propagando mentiras. Que estas mentiras podrían causarle hasta la muerte a otra persona. Contar con el respaldo de Dios nos da la oportunidad de estar contentos en medio del llanto. Podemos contar, o los creyentes podemos contar con la respuesta de Dios. Podemos contar con la realidad de Dios. Y en tercer lugar, vemos aquí en los versos 7 y 8 que los creyentes podemos contar con la rectitud de Dios. Leo los versos 7 y 8 y con esta última parte vamos a cerrar y si Dios lo permite la próxima semana veremos con qué más podemos contar con Dios. Mas yo por la abundancia de tu misericordia, dice el verso 7, entraré en tu casa. Adoraré hacia tu santo templo en tu temor. Guíame, Jehová, en tu justicia, a causa de mis enemigos. Endereza delante de mí tu camino. Recordemos que la justicia de Dios es la rectitud de Dios. Es lo que respaldaba a David, la justicia de Dios, la rectitud de Dios. Es lo que nos respalda a nosotros. Aquí déjeme ver este comentario.
El Salmo 5, sí, gracias hermano Osvaldo. Dice, tu justicia, ahí voy a esperar. Mas yo por la abundancia de tu misericordia entraré en tu casa, adoraré en tu santo templo en tu temor. Guíame Jehová en tu justicia. Gracias hermano, les recordamos que estamos viendo el Salmo 5. Saludos al hermano Luis Doné Albert, cariñosamente Albert, desde Nueva York, que nos está sintonizando. Como característico de los salmos, vemos el contraste en los que sirven a Dios y los que no le sirven. Aquí hace la Biblia un contraste, dice, mas yo, o sea, en cambio, en el verso 6 Dios habla de los que va a destruir, pero aquí en el verso 7 dice, mas yo, pero yo, al contrario, ¿qué? Quiero ir a tu casa. Yo quiero adorarte. Yo quiero alabarte. No puedo porque estoy huyendo, pero por tu misericordia voy a hacerlo. Tú me permitirás volver porque eres un Dios recto y yo cuento con tu rectitud. Gracias al pastor Joel Puello también, que nos está sintonizando en esta mañana, y gracias al pastor Joel por sus buenos comentarios, un líder que Dios ha levantado en estos días para pararse en la brecha y establecer, ¿verdad? Decir, proclamar los principios bíblicos que creemos, aún contrario a los líderes de nuestra nación. Gracias, pastor Joel Puello, por su valentía y por su sintonía en esta mañana. ¿Dónde dice el salmista que quiere entrar? Adorar. Dice, adoraré hacia tu santo templo en tu temor. Esta es una de las cosas que utilizan las personas de la alta crítica, aquellos que quieren destruir la Biblia y decir que no es la palabra de Dios. Porque dice, ¿cómo puede ser un salmo de David si el templo no estaba construido? Solo estaba el tabernáculo. El templo se refiere al tabernáculo, el lugar donde se congregaba el pueblo de Dios. Es un templo o funciona como templo. Y él dice, adoraré en tu temor. La vida del cristiano es una vida de adoración. Como bien el mensaje central de los salmos y el nombre de este espacio, después de la redención, la vida es adoración. No importa la situación en la que nosotros estemos, tenemos que adorar a Dios. Tenemos que congregarnos, tenemos que buscar la casa de Dios, temer a Dios en su templo. Repito, dice aquí, adoraré hacia tu santo templo en tu temor. Recordemos, hermanos, la circunstancia en la que se encontraba el salmista, huyendo de su hijo, con temor de su vida, durmiendo en cuevas. Y esto es lo que los salmos nos enseñan a nosotros. No importa la situación en la que nos encontremos, la redención nos posibilita tener comunión íntima de adoración con Dios en todas las circunstancias de la vida. Sigue diciendo el salmista, guíame, Jehová, en tu justicia. Señor, ayúdame a andar rectamente. Necesito tu dirección, necesito tu guía. En momentos así no puedo tomar decisiones sabias. Necesito que me guíes. En los momentos de dificultad, en los momentos de opresión, en los momentos de presión, en los momentos de angustias, en los momentos en que nuestros sentimientos están heridos o están sensibles, no es bueno ni es fácil tomar decisiones.
Por lo tanto, necesitamos pedirle a Dios que nos guíe. Guíame, oh Jehová. ¿Y en qué nos va a guiar Dios? En su rectitud, en su justicia. En su rectitud, Dios lo que hizo fue que envió a su Hijo y tomó nuestro lugar y murió por nosotros. Pero ese mismo Dios es recto y Él enseñará nuestra justicia como el día, dice otro salmo. Y aun cuando seamos calumniados, aun cuando se hable mal de nosotros, aun cuando estemos en un lugar donde quieran destruirnos y hasta nos destruyan con sus palabras y engaños, Dios sacará a flote su justicia. Endereza delante de mí tu camino. No es que el camino de Dios no esté derecho, es que nosotros no lo vemos derecho. Nosotros nos apartamos del camino, nos salimos del camino, pero Él puede hacerlo. Él puede enderezar el camino. ¿Por qué? Porque Él es recto. Y podemos contar con su rectitud. Contar con el respaldo de Dios nos da la oportunidad de estar contentos en medio del llanto. Podemos contar con la respuesta de Dios. Los creyentes podemos contar con la respuesta de Dios. Los creyentes podemos contar con la realidad de Dios. Los creyentes podemos contar con la rectitud de Dios. Y si Dios lo permite, la próxima semana veremos los versos que nos faltan de este salmo, que son los versos 10 al 12, pero es donde nos vamos a estar deteniendo más, porque en estos versos es donde se hace el énfasis en la parte imprecatoria del salmo, y para eso queremos dar una mejor explicación, porque es el primer salmo imprecatorio, y por lo tanto nos sirve como principio de primera mención, y nos va a dar luz con el resto de los salmos imprecatorios de cómo verlo, que no traigan una lucha entre lo que la Biblia enseña y nuestros pensamientos, o una mala aplicación o mala interpretación. Si Dios lo permite, estaremos viendo entonces también que los creyentes podemos contar con la retribución de Dios en los versos 9 y 10. Y también que los creyentes podemos contar con el regocijo de Dios con los versos 11 y 12. Vamos a abrir el teléfono y pedirle al pastor Cifrido que por favor nos repita el número de Caminando con Dios. 09-381-0650 es el número con el que usted esta mañana puede comunicarse con el pastor Gabriel Veras y comentar sobre este tema tan precioso y tan amplio, tan edificante como es ver las verdades que están allí en los salmos, las verdades que están plasmadas para que podamos vivir una vida piadosa, correcta y buena, agradable, abundante en el Señor. Así que llame al 809-381-0650. Ahí usted lo escuchó, 809-381-0650. Nos gusta repetirlo para que no pase como en otros programas que siempre llaman solo la misma persona. Nos gusta que eso llamen, pero queremos que también otros escuchen el número, pueden llamar, también pueden escribirnos por Facebook, cualquier preguntita o un comentario que quieran hacer. Ahora mismo no estoy revisando el WhatsApp. Para la próxima semana trataremos de tenerlo también aquí para poder contestar cualquier pregunta o repetir cualquier comentario por el WhatsApp. ¿Con quién tú cuentas? Los cristianos contamos con Dios, y de hecho el mensaje central de este día fue que contar con el respaldo de Dios nos da la oportunidad de estar contentos en medio del llanto. La pregunta es, ¿con quién tú cuentas? Yo cuento con el respaldo de Dios. La Biblia dice, si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros?
¿Puedes tú decir, amigo, amiga, que puedes contar con Dios? ¿Que tú realmente cuentas con Dios? ¿Que caminas con Dios? ¿Que dependes de Dios? ¿Que confías en Dios? La confianza en Dios comienza con el primer paso de entregarle tu vida al Señor Jesucristo. Si no te has entregado a Cristo, estás contando con otra persona que no es Dios. Posiblemente estás contando contigo mismo. Estás contando con algún funcionario, un militar, un amigo. Buenos días, Caminando con Dios. ¿Quién nos llama y desde dónde? Muy buen día, Luchi le habla de H5. Buen día, hermana. Qué bueno escucharla. Amén, amén. Ahora que usted está hablando, yo fue ahora que sintonicé y dice que escucho que está hablando que con quien cuento. Ayer les por una anécdota con relación a eso, que una compañera de trabajo me pregunta y me dice, Luchi, que yo me dice como que a mí me falta algo, que yo no estoy feliz, y yo, pero ¿qué es lo que tú me ves? Al fin de cuentas yo le explico, digo, mira, lo que pasa es que tal vez lo que tú estás viendo, lo estás viendo a nivel de la carne, a nivel del mundo. Pero yo soy una persona inmensamente feliz de Amén. conocer al Señor, y es algo que el mundo no entiende, de que tú estés en medio de una tormenta, de un problema, porque a veces tienen conocimiento de tus problemas, perdón, y no entienden que tú en medio de esa situación puedes estar feliz. Amén. ¿Por qué? Porque cuando tu relación es con el Señor, es muy diferente a la relación del hombre. El hombre te engaña, te traiciona. Es posible que al principio de cualquier tipo de relación tú estés muy bien, pero al final se va desgastando por todas las situaciones que pasan con el hombre. Pero la relación con Dios, a medida que tú lo conoces y te vas relacionando y te casas prácticamente con él, no te va a decepcionar, no te va a hacer quedar mal, o sea, se va afianzando, muy diferente a las cosas de la tierra y de este mundo, que las relaciones, bueno, la muestra está en cómo que están los matrimonios y eso, que se van dañando y se van desgastando. La relación con el Señor, a medida que pasa el tiempo, está más afianzada. Amén. Pasen buen día. Amén. Muchas gracias, hermana Luchi, por este excelente comentario. Cuando esa relación con Dios, la hermana Luchi utilizó ese comentario, cuando te casas con Dios, tú estás afianzado en confianza. No importa la situación, estás confiado porque tú estás contando con Dios. Hay personas que están contando con el jefe o con una persona en la empresa, pero los jefes los cambian. Puede ser el dueño, los dueños venden. Y puede ser lo que sea, todo cambia. Pero Dios, Jesucristo, es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Qué buena intervención de la hermana Luchi. Y gracias también por lo que le decía, escribieron sus comentarios en Facebook, el pastor Daniel Martínez, el hermano Osvaldo Payán, el hermano Albert Luis Doné, allá desde New York, y el pastor Joel Puello desde Baní. También le damos gracias al Señor por este día, y me emocioné tanto con el salmo que se me fue la hora. Y no me había hecho seña el hermano Cifrido desde los controles. Que el Señor les continúe bendiciendo, sigue escuchando este bloque Caminando con Dios, que sigue interesante hasta el mediodía, y le esperamos el próximo jueves, si Dios lo permite, en su espacio Después de la Redención, la vida es adoración, una aplicación práctica del libro de los Salmos al creyente contemporáneo. Estuvo con ustedes en este día el pastor Gabriel Vera. Que el Señor les continúe bendiciendo.